Bueno, querida iglesia, un abrazo para los que se han conectado en esta mañana. Vamos entonces a adentrarnos al estudio de la palabra del Señor en este tema que lo hemos titulado La sabiduría en la palabra de Dios, de la serie acerca de la sabiduría. Lo primero que tenemos que saber es que Dios quiere revelarnos su sabiduría a nosotros. Lo primero que hay que hacer es renovar la mente, si es necesario, en cuanto al concepto de que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, quiere que lo entendamos, quiere que conozcamos su sabiduría. La palabra de Dios dice que nosotros somos ciudadanos del cielo en la tierra. Y como ciudadanos del cielo y embajadores de Cristo, el plan de Dios es que nosotros traigamos las costumbres del cielo a nuestro estilo de vida, al área de influencia en el que usted y yo nos movemos y que nosotros influenciemos con esas costumbres a las personas que nos rodean, sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros empleados, nuestro vecindario, en donde Dios nos ha puesto en el círculo de influencia que nosotros tenemos. Entonces el plan de Dios es que lo conozcamos, conozcamos su palabra, conozcamos su voluntad, para que nosotros la podamos poner en práctica. Entonces lo primero que tenemos que saber es que Dios nos envía su palabra porque nos ama y su palabra trae la sabiduría de Él hacia nosotros. Vamos a Segunda de Crónicas 36:15 y veamos esto tan espectacular que dice la palabra de Dios. Dice, y el Señor, el Elohim de sus padres, les enviaba la palabra a través de sus mensajeros. Continuamente les enviaba la palabra porque Él se compadecía de su pueblo y de su morada. Entonces habla la Biblia de que Dios continuamente envía su palabra. ¿Y movido por qué? Por la compasión de su pueblo. ¿Y por qué habla la Biblia de compasión? Obviamente porque al estar alejados de la palabra del Señor y de la sabiduría de Dios, las decisiones que tomaban no eran correctas. Y la vida que vivían no era la voluntad de Dios. Y las afugias y las dificultades en las que se metía el pueblo de Israel en esta época de crónicas que estamos estudiando eran terribles. Entonces dice, continuamente había palabra, continuamente había mensajeros, y hoy en día ocurre igual. Dice la Biblia que nosotros tenemos cerca la palabra de Dios, tenemos cerca los mensajeros de Dios, tenemos acceso a la palabra de Dios. Hoy no tenemos excusa de que no puedo escuchar, no tengo quien me hable, no tengo quien me enseñe. De hecho está hasta superpoblada las redes y los medios de comunicación de palabra de Dios, y tenemos que tener una selectividad de estar seguros de que estamos escuchando un mensaje que es sano, de doctrina sana. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Dios envía su palabra porque nos ama y se compadece de nosotros, y nos ama tanto que no quiere dejarnos en el estado en el que nos encontramos actualmente. Nos quiere llevar a más, nos quiere llevar a otra vivencia en nuestra vida emocional, espiritual, familiar, física, laboral, afectiva. ¿En qué áreas nosotros estamos viviendo algo que consideramos que no es el plan de Dios y no es lo que la palabra de Dios dice? Bueno, ahí es donde yo le tengo que decir, Señor, envía tu palabra, envía tus mensajeros. ¿Qué necesito yo aprender para crecer en sabiduría y llegar a traer esas costumbres del cielo a mi realidad aquí en la tierra? Segundo, mire, el Salmo 119, que es un salmo que le recomiendo que lo estudie usted con detenimiento, que haga un plan de estudio del Salmo 119, es un salmo que habla del impacto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y en las diferentes áreas. Hoy solamente vamos a estudiar los primeros 11 versículos del Salmo 119, escuchen esto, en el que hay 8 palabras distintas relacionadas con la palabra de Dios y con la sabiduría que traen a nuestras vidas. Esto es fascinante porque en solo 8 versículos ya hay, 11 versículos ya hay 8 palabras distintas que nos llevan a identificar eso que Dios está enviando para nosotros. Y vayamos directamente al Salmo 119, verso 1 al verso 11. Dice así: cuán bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Aquí viene la primera, la ley del Señor. Versículo 2, cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Segunda palabra, testimonios. Versículo 3, en verdad no hacen iniquidad porque andan en sus caminos. Tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. Tercera palabra, preceptos. Versículo 5,
cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Cuarta palabra, estatutos. Versículo 6, entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos. Quinta palabra, mandamientos. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Sexta palabra, juicios. Versículo 8, guardaré tus estatutos, no me abandones del todo. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Esta es la séptima palabra, la palabra de Dios. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Octava palabra, dichos. Entonces fíjese, muy interesante, tenemos la ley del Señor, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, justos juicios, la palabra y los dichos. Todas estas palabras en cierto modo son sinónimos, pero tienen implicaciones diferentes de todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y que nos lleva a adquirir sabiduría en diferentes, digámoslo, entornos en los que nosotros nos estamos desempeñando. La primera, que es la que habla de la ley del Señor, tiene un significado de instrucción. El objetivo de Dios es instruirnos. La segunda palabra, que es testimonios, se relaciona con reglas de conducta de la voluntad de Dios hacia nuestra vida. Reglas que Dios quiere que impacten nuestra conducta. La tercera palabra, preceptos, son normas personales a nivel individual que Dios me enseña para que yo viva una vida sabia a nivel de mis decisiones como ser humano individual en el contexto en el que yo me encuentro. La cuarta palabra, estatutos, ojo con esto, son normas de conducta que rigen el individuo ante la sociedad. O sea que cuando yo conozco estos estatutos de los cuales habla la palabra de Dios, adquiero sabiduría para desempeñarme socialmente. O sea, la Biblia habla de que yo debo generar un impacto social en el lugar donde Dios me ha puesto. ¿Cuál es el impacto que yo estoy generando socialmente en mi entorno? En mi familia, que es mi círculo más cercano, en mi vecindario, en mi barrio, en mi trabajo. El plan de Dios es que nosotros conozcamos su voluntad y nos hagamos sabios para tener un impacto correcto a nivel social. Quinta palabra, mandamientos. Son las leyes divinas en la esfera de la santidad. En la intimidad, en donde no hay nada social, en donde no hay interacción, es en esa vida íntima de santidad que Dios quiere que usted y yo tengamos. Muy interesante esto. Sexta palabra, tus justos juicios. Normas de rectitud, ojo con esto, para respetar los derechos del prójimo. O sea, interesante porque la palabra de Dios me lleva a adquirir sabiduría también que para respetar otras personas. Hay alguien que define libertad como mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, yo tengo un derecho, pero mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. ¿Cómo está el concepto bíblico de conocimiento en cuanto a los derechos del prójimo? ¿Cómo está? ¿Lo sé, lo conozco, lo entiendo? Bueno, la voluntad de Dios es que seamos sabios para respetar a los demás, los derechos de los demás. Muy interesante. Séptima palabra, la palabra misma expresa la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para usted y para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida en particular? El propósito para Guillermo Izquierdo. ¿Cuál es esa voluntad? Yo la tengo que conocer. Es diferente a lo que Dios está hablando en el impacto social, en la vida de santidad. O sea, es impresionante porque 8 palabras diferentes en el hebreo sumaban todo lo que era el plan de Dios para que los seres humanos fueran sabios y viviesen impactados en toda la esfera que los rodeaba a través de la revelación del Espíritu Santo. Y la última, los dichos. Esta expresaba el resumen del discurso divino. Y es un versículo muy interesante porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que todos nosotros tenemos un objetivo y es vivir una vida santa, no pecar. Ahí está, ahí con eso podemos terminar la predicación de hoy, decir, mire, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si adquiero esa sabiduría, los dichos del Señor, y están guardados en mi corazón, no solamente en el conocimiento de mi mente que lo sé, sino que hacen parte de mi corazón, van a afectar mi conducta, van a afectar mi voluntad, van a afectar lo que yo hago y me van a llevar a ¿qué? A vivir un estilo de vida en santidad. Entonces, algo muy interesante. Entonces, estas 8 palabras hacen parte de esto que Dios enviaba continuamente y
y que hoy sigue enviando para nuestra vida con el objetivo de que adquiramos sabiduría para que todas esas áreas sean impactadas. Entonces de tarea nos queda seguir estudiando el Salmo 119, que detalla específicamente cómo estas 8 palabras son impactantes en la vida de los seres humanos hoy en día. Sigamos adelante. Pero entonces, ¿cómo empieza el proceso de hacernos sabios? Porque hacernos sabios es un proceso. ¿Cuál es el primer paso? Ya sé que Dios envía su palabra, ya sé que hay una gran cantidad de cosas que puedo aprender que impactan diferentes áreas de mi vida, que me hacen sabio en diferentes áreas de mi vida y que están ahí en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el paso número 1? Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la dará generosamente y no reprochando, y le será dada. Entonces el primer paso es reconocer que necesito sabiduría. Pareciera un paso obvio, pero es un paso difícil, porque muchos seres humanos consideramos que pues yo ya sé cómo hacer eso. Entonces cuando yo considero que ya sé cómo hacerlo, pues no pido sabiduría, simplemente manejo en piloto automático mi vida. Llevo mi familia en piloto automático. Soy un esposo que anda en piloto automático y repito lo que he venido haciendo siempre. Soy una esposa que anda en piloto automático, educo a mis hijos en piloto automático, trabajo en piloto automático. Cuando yo trabajo en piloto automático, lo más probable es que me estrelle. Diariamente necesito ir y decirle, Señor, enséñame a ser el padre que tú quieres que yo sea, el hijo que tú quieres que yo sea, el empresario, el trabajador, el esposo, la esposa, el pastor, el embajador de Cristo que tú quieres que yo sea. Con eso estoy renovando mi mente continuamente, con eso estoy preparado para recibir diariamente esto que habíamos estudiado en los versículos anteriores, estos 8 conceptos que necesitamos renovar diariamente, porque diariamente nos enfrentamos a necesidades diferentes en cuanto a la sabiduría de la toma de las decisiones. Entonces, ¿por dónde empieza? Pues por reconocer que necesito ser sabio y acercarme a Dios para pedir sabiduría. ¿Qué actitud debo tener al acercarme a Dios y a su palabra? ¿Cuál es la actitud que la Biblia dice que debo tener? 1 Corintios 8:2. Esto es interesantísimo. Miren, si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Entonces aquí les hago una pregunta. ¿Usted qué sabe? ¿En qué se considera especialista, experto, que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría? Quizás en su profesión, usted es experto en la ingeniería, experto en la construcción, en la albañilería, en qué sé yo, en la música, experto en la edición de video. Cada uno en qué se considera experto. Bueno, ahí le voy a decir lo que dice la Biblia. Si usted se imagina que sabe algo de eso, pues usted no sabe nada como debe saberlo. Esa actitud es la que me permite ser una esponja que recibo de parte de Dios esa revelación. Entonces cada día, ¿qué tengo que hacer con la esponja? Le escurro todo el conocimiento, la esponja se queda ávida de volver a empaparse del conocimiento de Dios. Eso lo tengo que hacer diariamente. Si la esponja que somos nosotros ya está lleno de conocimiento, no le cabe nada. Entonces diariamente yo tengo que decirle, Señor, ¿cómo soy un papá como tú quieres que yo sea? ¿Cómo soy un esposo como tú quieres que yo sea? ¿Cómo soy un hijo? ¿Cómo soy un etcétera? Póngale el nombre que sea, póngale la profesión que sea. ¿Cómo lo hago, Señor? Yo declaro, Padre del cielo, que no sé cómo debo saberlo. Enséñame. Esa es actitud de recibir enseñanza fresca, diaria, continua. Ya leímos un versículo que dice, continuamente Dios enviaba su palabra. Bueno, yo quiero la palabra de hoy fresquita, la renovación de la revelación del Espíritu de Dios. No me quiero quedar con lo viejo que ya recibí, quiero crecer diariamente. Escurro y estoy dispuesto a recibir diariamente. Y esto es un proceso, querida iglesia. Esto no pasa de un día para otro, es un proceso continuo de entender la voluntad de Dios y adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios. Escuchemos esto en Proverbios 19:20. Mire eso tan interesante. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que llegues a ser sabio. Si dice para que llegues, es que es un proceso de mejora continua. Y para llegar a ser sabio, dice que hay 2 prerequisitos. Escuchar el consejo y aceptar la corrección. Entonces yo necesito escuchar el consejo de la palabra de Dios, aceptar la corrección y con eso voy en el camino
de llegar a ser sabio. Y es importante porque el uno no funciona sin el otro, no basta con que yo escuche. Usted puede escuchar predicaciones todos los días y escucha mensajes en el YouTube todos los días y hasta lee la Biblia todos los días. Pero si no hay una aceptación de lo que debo corregir, en mi vida no va a pasar absolutamente nada. Eso se convierte en palabra muerta. La palabra de Dios se hace viva cuando yo la llevo a la ejecución. Hay vida porque yo la ejecuto. Hay vida porque yo digo, esto me está corrigiendo. Esto me lleva a tener un cambio de actitud. Me lleva a arrepentirme. Me lleva a dar un vuelco en lo que estoy haciendo. Ahí entonces es cuando yo me hago sabio. Y es muy interesante porque habla de que yo debo escuchar consejo. Y pues, ¿de quién debo escuchar consejo? Aquí está en la palabra de Dios, Salmo 119, 24, el salmo que usted se va a estudiar. Dice, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Entonces dice el salmista en este versículo que los testimonios de Dios lo aconsejaban. Ya leímos en el versículo anterior que yo necesito escuchar el consejo, corregirme para poder ser sabio. Entonces, una fuente de consejo que es la palabra de Dios. Y esta palabra testimonios se refiere, escuchen esto, a una copia escrita sobre tablas de piedra de los preceptos y estipulaciones que Dios había dado al pueblo. Entonces esta gente dice, mire, yo tengo esto escrito en piedra, ¿sí? La palabra de Dios la tengo escrita en piedra y de ahí tomo consejo. ¿Para qué? Para ser sabio, tomar decisiones, para llegar a ser sabio, para corregir, porque estamos hablando del versículo anterior de que acepto corrección. Entonces es muy importante que sea la palabra de Dios esa fuente de consejo que me lleva a escuchar, corregir y hacerme sabio, llegar a ser sabio. Entonces es muy interesante esto. Viene otra pregunta. ¿Cada cuánto debo ir a buscar la palabra de Dios? ¿Cada cuánto? ¿Sí? ¿Cada 8 días cuando nos reunimos aquí en la conexión? ¿O será que cada día de por medio? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia pues dice esto y está escrito. Eso es muy interesante. Vayamos a Deuteronomio 17, del 18 al 20. Mire eso tan espectacular. Estos versículos a mí me parecen espectaculares. Dice, se refiere a los reyes de Israel. Y sucederá que cuando sea establecido en su reino, se refiere a un rey cuando empezaba su reino, él deberá escribir para sí una copia de esta ley al cuidado de los sacerdotes levíticos. Entonces, cuando empezaba un rey a reinar, lo primerito que hacían era que sentaban al tipo ahí, papel y lápiz, hermano. Bueno, en esa época era papiro y qué sé yo, las cuestiones donde escribían los rollos, que eran de diferentes materiales, papiro, cueros de animales, varios materiales, y lo ponían a escribir la plana, señoras y señores. ¿Y qué escribía? La ley, los preceptos, estatutos, mandamientos, decretos, dichos, todo lo que leímos ahora en el Salmo 119 del 1 al 11, todas esas 8 palabras se las ponían a que las escribiera de su puño y letra. Esto es extremadamente interesante. 19 dice lo siguiente, y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida. Entonces la pregunta que nos hacíamos de cada cuánto debo ir a buscar la palabra, ahí está, todos los días debo ir a buscar la palabra, porque no hay un solo día en el que yo pueda prescindir de la sabiduría de Dios, pueda prescindir de la guía del Espíritu de Dios. No existe un día en mi vida que yo pueda hacer eso. El día que me dé ese lujo, lo más probable es que es un día que voy quizás a tomar decisiones equivocadas. Por eso la Biblia aún le pone tiempo a la búsqueda de la palabra. Dice, la tendrá consigo, leerá en ella todos los días de su vida. Y aquí empezamos a ver los beneficios de que yo tenga la lectura de la Biblia como un estilo de vida en mi agenda diaria. Dice así, a fin de que aprenda a temer al Señor su Dios. El temor de Dios se aprende cuando yo continuamente voy a extraer el consejo divino de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que cuando yo tengo este estilo de vida, aprendo, es un aprendizaje. El hacerme sabio es un proceso de aprendizaje continuo. Dice que a fin de que aprenda a temer a Dios,
Ojo con esto, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos. Volvemos al punto que habíamos visto hace un rato. No basta que yo conozca la palabra de Dios. Yo necesito llevarlo al plano de ponerlo en práctica, del cumplimiento, de la obediencia, de volverme un practicante de la palabra de Dios, no un conocedor de la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce la Biblia, pero ¿cuánto de lo que conoce practica? Bueno, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En eso consiste la sabiduría, en llevar a la práctica lo que sé, sea mucho o sea poco. Empiezo a practicar, empiezo a hacerme sabio, empiezo a ver impactada mi vida, y eso es una cosa que me lleva cada vez más a tener apetito por la palabra de Dios, porque cuando la pongo en práctica veo resultados en mi vida. Entonces dice, a fin de cumplirlos. Versículo 20. A fin de que su corazón no sea exaltado sobre sus hermanos. Quiere decir que cuando yo tengo como estilo de vida el abrevarme de la palabra de Dios diariamente, me mantiene el ego equilibrado. Porque dice que no se exalte sobre sus hermanos. ¿Qué ocurre? Pues que se infló, se le creció el ego. Entonces, para que el ego se mantenga equilibrado, uno va a la palabra de Dios continuamente, que me mantiene a mí con los pies puestos en la tierra, o mejor dicho, con las rodillas delante del Señor, diciéndole, Señor, enséñame. Yo quiero que tú me capacites. Yo quiero que tú me renueves. No lo sé, Señor, como lo debería saber. Por eso me presento delante de ti, para que tú me hagas sabio, para que tú me capacites. Es un estilo de vida y es fascinante. Dice, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a la izquierda. La Biblia dice, mire, acérquese a la palabra de Dios para que no se aparte. Yo creo que usted y yo conocemos ejemplos de personas que se han apartado del camino, de los caminos del Señor. Lo más probable es que su proceso de apartarse empezó cuando se apartaron de alimentarse continuamente de la palabra de Dios y de ir a ella continuamente a decirle, Señor, no lo sé, ayúdame para yo saber de acuerdo con tu voluntad maravillosa. Entonces, para que no se aparte del mandamiento, ojo con esto, mire, a los que tienen hijos, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. La vida suya como papá y mamá, espiritualmente, en su alimento personal diario, ¿sí? Acuérdense que hablamos de que esto lo hacían los reyes de Israel, pero Dios lo puso a reinar ahí en su familia. La Biblia dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que usted y yo tenemos una profesión que se llama el ser rey. O sea que me aplica este versículo cuando yo estoy reinando en mi casa. Usted es el rey de la casa, la señora es la reina de la casa. Bueno, a estudiar la Biblia, hermano. Porque dice que esto va a impactar ¿a quién? A sus hijos. Sus hijos son el resultado de su vida espiritual. Hoy en día, cuando yo miro a mis hijos y digo, mire, mis hijos están viviendo esto y esto otro, son el resultado de mi vivencia espiritual, de mi vida espiritual, de mi sabiduría, de mi proceso de sabiduría. Y no es tarde. Si sus hijos están hoy en día en un proceso de dificultad, alejados del Señor, que usted está viéndolos y dice, esto no es lo que yo quiero que mis hijos hagan, bueno, a buscar al Señor, ¿sí? A ejercer su reinado sobre sus hijos. Y su reinado sobre sus hijos, ¿dónde empieza? En la palabra del Señor, diciéndole, Señor, enséñame a ser el padre y la madre que tú quieres que yo sea. Necesito sabiduría. ¿Cómo lo hago, Señor bendito? Pero tengo que ir a la fuente, a la palabra de Dios, que me hace sabio para gobernar y ejercer ese reinado correcto, como dice la palabra de Dios. En este proceso necesitamos ayuda. Obviamente la guía del Espíritu de Dios, pero necesitamos también ayuda humana. Dios ha puesto hombres y mujeres a través de los cuales nos ayuda al entendimiento de la palabra de Dios, a la guía, a la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Filipenses 1:25, un versículo muy hermoso. Pablo escribió esto estando en prisión. Filipenses es una de las epístolas escritas desde la prisión. Mire eso tan bonito, dice. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. Esto es fascinante. O sea, Pablo tenía claro que su propósito era ayudar a la gente, ojo con estas dos cosas, al progreso y gozo de la fe, ¿sí? Entonces yo tengo que decirle, Señor, rodéame de personas que me ayuden al progreso y gozo de mi fe.
¿Y quiénes son esas personas? Pues los pastores, los líderes, las personas que Dios ha puesto. Y es muy bonito porque dice dos palabras: progreso y gozo de la fe. La fe es para gozarla. La iglesia es para gozarla. Si usted no está gozando la iglesia, llame al pastor y dígale: pastor, esta iglesia es la iglesia más aburrida del mundo, yo no estoy gozando ahí. Entonces va a tener que hacer algo el pastor. O si usted está en una iglesia aburrida, vaya para otro lado. Pero si usted no está gozando la fe, haga algo, ¿sí? Porque la iglesia no es para sufrirla, la iglesia es para disfrutarla. Yo tengo que llegar el domingo y decir: yo voy a ese banquete, y anhelar estar congregados nuevamente en la iglesia y volver a estar con los hermanos en la fe. Entonces la iglesia habla del gozo de la fe. La fe no puede ser un sufrimiento. Cristo ya sufrió para que usted y yo disfrutemos la iglesia, que sea un ambiente de alegría, de gozo, de compartir, de crecimiento, de sabiduría, de ciencia. Entonces es muy importante esto. No lo puedo hacer solo. Necesito esos hombres y mujeres que me ayuden a mi progreso y gozo de la fe. Y aquí viene la pregunta: ¿a quién estamos nosotros ayudando en su proceso de gozo de la fe y de progreso en la fe? ¿A quién? ¿Sí? Porque eso no es tarea solamente de los pastores y de los líderes. Esa es tarea suya y tarea mía. ¿A quién estoy ayudando a que su fe progrese y que se goce en la fe? ¿Soy yo un cristiano que estoy gozoso en la fe y que impacto a los demás con el gozo de la fe? ¿Transmito el gozo de la fe? ¿Transmito el gozo de la salvación, el olor fragante de la salvación, de la gracia de Cristo? ¿O qué estoy transmitiendo? ¿Sí? Si no lo estoy transmitiendo, bueno, necesito ir más a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que me hace que yo ejercite esa fe y ese gozo, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Pues la palabra de Dios. Entonces no hay forma de que yo viva gozoso en la fe si no la estoy alimentando con una palabra fresca, continuamente, diariamente, como dice la palabra del Señor. Entonces es un proceso. Y este proceso, como todos los procesos, me lleva a renovar, ¿sí? A renovar cosas, a romper paradigmas, a cambiar, a hacer cosas diferentes. Cuando yo lo llevo a la palabra de Dios, a la radiografía de la palabra de Dios, me doy cuenta que ¿qué? Pues que tengo que hacer un cambio. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ajustarme inmediatamente. Mire lo que dice Colosenses 3, 9 y 10. Habiendo despojado del viejo hombre con sus prácticas. Entonces habla que hay un viejo hombre con prácticas que definitivamente ya no debo practicar. Entonces me voy despojando, las voy dejando. En ese proceso de crecimiento en la sabiduría, voy sacudiéndome cosas del viejo Guillermo que pues no son el plan de Dios para mi vida y no son de bendición para mi vida. Me las voy sacudiendo en el nombre de Jesús, con el poder de la fuerza de Cristo, por el fortalecimiento que nos da el Espíritu de Dios. Dice: no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno. Fíjese esta frase: está siendo renovado hasta un conocimiento. O sea, habla que hay una renovación en mi vida cuando yo voy adquiriendo un conocimiento nuevo. Y el conocimiento pleno, ¿quién es? Es el conocimiento de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Entender lo que Cristo hizo en la cruz, la gracia del Señor Jesucristo. Ese conocimiento me lleva a renovar aún una vida espiritual seca que quizás se ha vuelto religiosa, ¿sí? Y que quizás me volví el cristiano de la reunión de cada 8 días, pero que no hay un gozo en mi fe. Necesito renovar a través de un nuevo conocimiento revelacional de la gracia del Señor, de la obra de Cristo en la cruz, del poder y la autoridad de Cristo en lo que Él ganó en la cruz para nosotros. Ahí mismo en Colosenses 3, saltamos al versículo 16. Dice: la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. Dice que mi vida tiene que ser un reflejo de que la palabra vive en abundancia. Con toda sabiduría oído, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Sí? Entonces básicamente ahí entramos usted y yo. Dice: enseñándonos y amonestándonos, ¿quiénes? Unos a otros. La revelación que usted tiene, cuando yo se la entrego a alguien y le enseño y lo amonesto, lo llevo a crecer. Y esta palabra a veces no nos gusta: amonestar. Pues estamos hablando de que si yo no soy corregible y amonestable, voy a seguir haciendo las mismas cosas que no han permitido que mi vida sea renovada en el gozo de la fe.
Si sigo haciendo las mismas cosas, voy a obtener el mismo resultado. Entonces, la amonestación hace parte de la vivencia espiritual del ser humano, ¿sí? Y yo tengo que ser amonestable, decirle, Señor, amonéstame. Si yo tengo que ser amonestado, amonéstame y dame el corazón para recibir la amonestación de la manera correcta. Pero cuando nos corrigen, nos hablan y nos dicen a través de la palabra de Dios, no podemos salir huyendo y decir, no, es que me están regañando, me están diciendo, pues eso es lo que dice la Biblia. Amonestación y corrección en la palabra de Dios, fundamentada en la palabra, ¿para qué? Para que yo llegue a ese progreso y gozo de la fe. Muy fascinante. Entonces, en medio de todo este proceso tenemos que tener en cuenta que hay obstáculos. Y es importante mencionarlos para que usted y yo los conozcamos y podamos saltarnos esos obstáculos y que no seamos nosotros motivo de obstáculo para otra persona en el entendimiento de la palabra de Dios que nos lleva a ser sabios. Ojo con esto, mire. Segunda de Crónicas 36:16. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios y despreciaron las palabras de él y trataron despectivamente a sus profetas, hasta que la ira de Dios se encendió contra su pueblo, hasta que no hubo remedio. Entonces, estas personas tuvieron tres actitudes: burla hacia los mensajeros de Dios, desprecio hacia la palabra de Dios y trato despectivo a los profetas de Dios. Tres actitudes de las que yo me debo cuidar, pero tres actitudes con las que no me debo sorprender que hoy en día pase. Eventualmente, cuando usted le va a hablar a alguien y va a tratar de enseñarle lo que usted ha aprendido de ese gozo de la fe, de esa sabiduría, es probable que se burlen de usted. No se aterre, está en la Biblia que la gente se burla de los mensajeros de Dios. Eventualmente lo desprecien y lo traten despectivamente. Es bíblico, ¿sí? Lo que tenemos que garantizar es que usted y yo no seamos los que nos burlamos, despreciamos y tratamos despectivamente a los profetas. Y el trato despectivo a un profeta es cuando el profeta de Dios, el enviado de Dios, me habla y me amonesta, ¿sí? Y yo rechazo esa amonestación, porque veo al hombre y no veo el Espíritu de Dios hablando a través de él. Y no recibo, y me quedo ahí en un círculo vicioso del cual no salgo, sin gozo en la fe y sin progreso en la sabiduría. Entonces, ojo con esas actitudes. Hay otros personajes en Isaías 8:16 que son los siguientes. Entonces serán manifestados aquellos que ponen sello a la ley para que no pueda aprenderse. Hay personas que ponen sello al aprendizaje y al conocimiento, que no permiten que otros sepan. Huya de esa actitud. No sea usted encontrado impidiendo que otra gente aprenda. Esto no lo puede leer, esto no lo puede estudiar, ¿sí? A este lugar no puede ir. Estoy hablando de cosas espirituales, ¿no? Esta iglesia no oigan, de este libro no lo lean. Y entonces empieza a haber un encerramiento de la sabiduría de Dios cuando hay hombres fieles e idóneos puestos a lo largo y ancho de la tierra en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, y que tenemos que aprender de ellos. Pero va a haber personas que van a intentar poner un sello para que usted no aprenda. No permitan que le pongan a usted un sello para el crecimiento. Estoy hablando del crecimiento de la palabra de Dios, el crecimiento de la fe, el crecimiento de la sabiduría, el crecimiento del gozo de la fe. Y hay otros que dice la Biblia en Lucas 11:52. Hay de vosotros los doctores de la ley, porque quitasteis la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entráis e impedís a los que están entrando. Yo no le debo impedir a nadie el conocimiento, el que sea inquieto en leer, en estudiar. Obviamente tenemos que ser cuidadosos también y estar orientando a la gente, decirle pilas con esta doctrina, que es una doctrina que no es sana, no es saludable. Pero las personas tienen el Espíritu de Dios que les muestra, que les revela. Tenemos que dejar que la gente crezca, que la gente oiga, que la gente experimente el conocimiento y la revelación que Dios ha dado a otras personas, aún fuera de la misma iglesia, porque eso los lleva a traer cosas buenas y prácticas de bendición que otras iglesias tienen y que nos bendicen a nosotros como iglesia. No podemos estar en ese encerramiento porque la iglesia de Cristo está en muchas congregaciones, obviamente, de sana doctrina, con hombres fieles e idóneos a los cuales podemos aprender. Y el último personaje que vamos a ver como obstáculo y como enemigo de que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios en sabiduría, pues es el enemigo y nada más y nada menos que Satanás. Dice así Mateo 13, del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del que sembró.
De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el maligno tiene un plan, y es que cada vez que usted y yo recibimos la palabra en el corazón, él va a buscar la manera de sacarla, dice arrebatarla del corazón. Va a querer sacar esa palabra del corazón. Y es tremendo porque la palabra de Dios dice que accesa ¿a dónde? Al propio corazón. ¿Para qué? Para sacar la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de que el enemigo no me saque la palabra de Dios, que es la que me lleva a ese crecimiento en sabiduría y a ese gozo de la fe. Y más adelante sigue diciendo, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Cuando habla de que no tiene raíz y es de corta duración, es aquella persona que es muy inconstante en ese proceso de crecer en la sabiduría de Dios. Poca constancia en la palabra de Dios, poca constancia en el estudio de la palabra de Dios, por ende poco crecimiento en sabiduría en ese proceso, por ende poco gozo en la fe. Entonces cuando hay esa poca constancia, dice que llega la tribulación y la persecución y la gente se va. Entonces necesitamos tener una vida de constancia en la palabra de Dios, constancia en el crecimiento, constancia en recibir amonestación, en recibir dirección, constancia en que haya esos hombres que me ayudan al progreso de mi fe y al gozo de mi fe, constancia, esperanza contra esperanza, en medio de la dificultad estoy ahí, en medio de la alegría estoy ahí, en la abundancia estoy ahí, en la enfermedad estoy ahí, en la necesidad estoy ahí diariamente. ¿Qué va a ocurrir? Pues sin duda milagros no pocos, milagros no comunes, lo que usted y yo estamos anhelando, pero hay que ser constantes en la búsqueda de la palabra de Dios. Y sigue diciendo ahí más adelante otras cosas que son críticas en este proceso de crecimiento de sabiduría a través de la palabra de Dios. Dice, y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea, es tremendo que haya algo capaz de hacer infructuosa la palabra del Dios vivo. La palabra de Cristo, la palabra poderosa de Cristo, se hace infructuosa a causa del afán del mundo y del engaño de la riqueza. Ahoga la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay afán del mundo y engaño de la riqueza, yo saco a Dios de mi agenda. Saco la palabra de Dios de mi agenda. Si ya no está y diariamente irás a ella, ya no está, ya no tengo tiempo para Dios. Ya si acaso cada 8 días me uno a la conexión, si es que me queda tiempo, porque es que yo estoy muy ocupado. ¿Ocupado en qué? Afán del mundo y la riqueza. ¿Eso de quién viene? Pues viene del enemigo, tratando de sacar la palabra de su corazón. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esfuerzos conscientes de identificar cuáles son esos obstáculos que hay y luchar y reprenderlos y echarlos fuera de mi vida. Y mantener ese proceso continuo de crecimiento en sabiduría en la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para que yo me goce la fe, para que yo no sufra la fe, para que yo me goce la iglesia, para que yo no sufra la iglesia, para que yo me goce el entendimiento de la palabra de Dios y no sea una carga y un sufrimiento continuo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto para que ocurra lo que dice el final de estos versículos que vamos a leer. Dice, pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra de Dios, el que también da fruto y produce. Entonces, cuando yo oigo y entiendo, como consecuencia viene que doy fruto y produzco. Me vuelvo una persona fructífera. ¿En qué? En todas las áreas de mi vida, porque recordemos lo que iniciamos diciendo, Dios se compadecía del pueblo y enviaba su palabra continuamente. ¿Por qué? Porque habían perdido el fruto. ¿En qué áreas de nuestra vida no estamos siendo fructíferos? Y experimentamos sequía, experimentamos esa falta de fructificación. Lo más probable es que en esa área de nuestra vida no estamos oyendo ni entendiendo lo que Dios dice en su palabra de esa área en particular. Entonces tenemos que retomar ese proceso de aprendizaje, de dejarme aconsejar por la palabra de Dios y dejarme amonestar para hacerme sabio, para crecer en ese progreso en la fe y sobre todo en que yo me goce la fe. Si crezco en sabiduría, me voy a gozar la fe. Entonces vamos a orar por este tema que hemos estudiado en esta mañana y vamos a
a pedirle al Señor que Él mismo ponga en nosotros el querer como el hacer. No solamente que haya el conocimiento, sino el llevar a la práctica lo mucho o poco que usted conozca de la palabra de Dios. Empezarlo a practicar me hace sabio, como escuchamos hoy a través de la palabra de Dios. Oremos entonces y démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Porque como está escrito, Señor, y hemos aprendido hoy, tú enviaste tu palabra continuamente, Señor bendito, a través de tus siervos los profetas, porque te compadecías, Señor, de tu pueblo amado. Y hoy en día lo mismo, Señor, cerca de ti está la palabra, escrito está, cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Y el Señor envía la palabra, escrito está, y nos libra de la muerte, nos libra de la ruina, Señor. Hoy te damos gracias, Padre del cielo, porque tú nos has enviado tu palabra. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús, Señor bendito, así como era mandatorio para los reyes de Israel, que tuviesen la palabra cerca, Señor bendito, y que leyeran en ella diariamente, Señor bendito. Hoy te suplicamos, Espíritu de Dios, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer. Y reconocemos, Padre del cielo, que hemos estado muy afanados y muy ocupados con muchas cosas, Señor bendito. Quizás los afanes del mundo y quizás afanes válidos desde el punto de vista humano. El mismo trabajo, las preocupaciones, las ocupaciones diarias. Y hemos ido sacando a Dios de nuestra agenda. Y hemos ido sacando el estudio diario de la palabra de Dios de nuestras vidas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tomo la decisión, Padre del cielo, de volverte a dar lugar en mi agenda como preferente asunto de mi interés. Porque yo quiero que mi ego se mantenga equilibrado. Y porque yo como padre, Señor, y como madre, quiero ver el impacto de mi vida espiritual en mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que cuando hacían eso, sus hijos, Señor bendito, iban a ser impactados. Entonces hoy yo decido en el nombre de Jesús que voy a impactar mi vida espiritual para impactar todo mi entorno, sean mis hijos, mis compañeros, mis hermanos, mi madre, todas las personas de cerca, mi círculo de influencia, van a ser impactadas, Señor, por mi vivencia espiritual, Señor bendito. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaro que yo quiero y anhelo, Señor, que para mí la fe sea un gozo, Señor bendito. Que yo me goce la fe. Pero tu palabra dice que el gozo de la fe viene por ese crecimiento y progreso en la sabiduría, que viene de la palabra de Dios, que viene por la revelación de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, de tu gracia, Señor bendito. Y que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, en un conocimiento pleno, continuo, de crecimiento continuo, y que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros en el nombre de Jesús. Y muéstranos, Señor, qué necesitamos sacar de nuestras agendas para darte lugar a ti. Aquellas cosas infructuosas que no añaden valor en nuestra agenda, hay que sacarlas para darle lugar a la palabra de Dios. Porque entonces todo el que escuche y ejecute esa palabra llegará a ser sabio. Guíanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, para que nosotros seamos teniendo la actitud correcta para recibir amonestación cuando es necesario recibir amonestación. Recibir corrección cuando sea necesario recibir corrección. Agradecemos, Señor bendito, que tú nos envíes personas que nos corrijan. No queremos estar más en el error. Renuncio en el nombre de Jesús a ser obstinado, a ser obstinada, a no recibir consejo, a que cuando me aconsejen mi reacción es mala, mi reacción es de rechazo. Renuncio a esa actitud, porque esa actitud cierra las puertas a que las personas me den un consejo, me corrijan. Hoy, Señor, declaro que por tu Espíritu, Señor bendito, soy una persona capaz de recibir consejo, capaz de recibir amonestación, capaz de recibir, Señor bendito, una palabra que me lleve a reflexionar para cambiar de actitud. Porque yo quiero gozarme la fe, Señor. Quiero gozarme la iglesia, quiero disfrutar la iglesia, quiero disfrutar tu palabra, disfrutar el hecho de que tú eres mi Señor, que moriste en la cruz por mí, que en esa cruz venciste la muerte, venciste los demonios, venciste la enfermedad, Señor. Y que en mi vida haya fruto en el nombre de Jesús.
como está escrito, porque todo el que oye y entiende lleva fruto al 100 por 1. Entonces, en aquellas áreas en las que no llevo fruto, Señor, declaro que mis oídos espirituales son abiertos para oír y entender. Declaro la revelación de tu Espíritu para oír y entender. Declaro que has echado fuera toda paradigma que hay en mi mente que me impide recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Y yo le prohíbo en el nombre de Jesús al maligno que robe de mi corazón la palabra. Declaro mi corazón guardado en el nombre de Jesús. Y prohíbo a los inmundos demonios que me roben la palabra de mi corazón. Y renuncio a estar afanado por el mundo, por las riquezas y ese afán que me lleva a sacarte de la agenda. Renuncio en el nombre de Jesús, me declaro en reposo, en el reposo de la gracia de Cristo. Me declaro en la victoria de la cruz de Cristo. Y declaro, Señor, que por tu palabra soy hecho sabio en el nombre y en la autoridad de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra nos lava, tu palabra es fuego que consume en nosotros lo que no sirve y martillo que rompe toda roca, todo paradigma y toda dureza en nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, tenemos tarea de poner en práctica lo que hoy hemos aprendido y la tarea adicional es que hagamos un estudio del Salmo 119. En el Salmo 119 vamos a escudriñar en detalle estas 8 palabras que hoy estudiamos y que son sinónimo de toda la revelación de la palabra de Dios que nos hace sabios en diferentes áreas y en diferentes entornos de nuestra vida. Así que compartamos este tema con nuestros amigos, en las redes, en nuestros círculos de influencia, compartámoslo, porque acuérdense que aprendimos hoy que nos enseñamos mutuamente y usted y yo somos factor de enseñar a las personas que tenemos en nuestro círculo de influencia. Quizás a su círculo de influencia no van a llegar los pastores Alex y Pati, pero usted sí puede llegar a ese círculo de influencia. Usted y yo en ese círculo de influencia somos los pastores. Ahí usted es el pastor, ahí usted es la pastora. Entonces entreguemos lo que hemos recibido gratuitamente. Bueno, y le damos gracias a Dios también por todos aquellos que hoy van a consagrar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, de lo que el Señor les ha entregado en sus manos. Y como dice la palabra, de lo recibido de la mano del Señor, de eso damos. Entonces vamos a orar, vamos a consagrar esos diezmos, esas ofrendas y a declarar lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Entonces oremos consagrando estas semillas. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tú has traído, Señor, provisión a nuestras casas y a nuestras familias. Hoy te damos gracias por nuestros trabajos y las fuentes de ingreso que tenemos. Hoy bendecimos, Señor, los lugares donde trabajamos, las empresas, los emprendimientos, los negocios, que es a través de los cuales nosotros recibimos, Señor bendito, tu provisión. Bendecimos esos lugares, bendecimos esas empresas, esas fuentes de ingreso, declaramos que crecen, se multiplican y que son benditas, Señor bendito, para que en el nombre de Jesús haya aún más sobreabundancia en ellos, Señor, a través de los cuales tú nos estás proveyendo. Hoy nosotros consagramos, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Declaramos, Señor bendito, que son usadas sabiamente para que tu palabra crezca y se multiplique hasta lo último de la tierra. Y que muchas personas sean alcanzadas, Señor bendito. Y que la iglesia crezca, Señor. Y que la iglesia se multiplique, Señor. Y que se levanten más pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, Señor. Porque la mies es mucha y los obreros somos pocos, Señor. Envía más recursos, Señor. Abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden recursos para tu iglesia y para nosotros, Señor bendito, en el nombre de Jesús, porque nuestro anhelo es ver que crezca tu palabra, más vidas transformadas, más personas alcanzadas por el poder y la locura de la predicación, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Gracias te damos. Sobre nosotros declaramos las ventanas de los cielos abiertas hasta que sobreabunde y nosotros nos declaramos sabios administrando tus recursos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, amada iglesia, le mandamos a todos un abrazo. Sigamos bien conectados con esta serie de la sabiduría, que todavía quedan temas fascinantes por aprender y crecer, de modo que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Bendiciones, iglesia.
Mi querido, qué alegría saber que estás súper conectado disfrutando de estos preciosos mensajes. Si hoy estás conectado por Facebook, te invitamos a que nos des un like y que lo compartas con otros para que podamos llegar a más personas. Nos encanta que te conectes con nosotros como iglesia por medio de las redes. Te invitamos a que nos busques en Instagram como Inspiración DC y recuerda que también tenemos un canal en YouTube. Claro que sí, allí encontrarás unas series espectaculares que estamos seguros te van a ayudar al fortalecimiento en tu relación con Dios. En YouTube, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos pronto.